Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos todos a la hora 22. En esta ocasión tengo un profesional de la medicina. La medicina, un área que en República Dominicana contamos con muy buenos profesionales. En el área de la endocrinología, el doctor Félix Manuel Escaño es uno de los estandartes para mí, una de las principales figuras como profesional de esa rama médica que nos da el prestigio de que él sea igual que nosotros, dominicano. Gracias, doctor. No, gracias, Gregory, por la invitación. Muy complacido de estar en tu bellísimo programa. Bien, mire, es propicia la oportunidad de que usted esté con nosotros y comunicándose con los televidentes para hablar de situaciones que se presentan, doctor, en atención a la presencia del COVID-19 en personas que tienen situaciones de obesidad, personas que padecen diabetes. ¿Cómo ustedes en el área de la endocrinología, esta situación de la pandemia, han permitido un manejo que puedan ustedes decir, bueno, tenemos en principio el control? ¿Cuál es la diferencia en este momento para manejar a esas personas con esas situaciones de salud y el COVID-19? Bien, realmente, fíjate, la diabetes es una enfermedad que aumenta el azúcar en la sangre. Por el aumento del azúcar en la sangre, eso produce que las infecciones duren más tiempo en el diabético que una persona normal. Si una persona normal necesita 5 días de acitromicina, que es un antibiótico muy utilizado en el caso del COVID, de la infección por COVID, al diabético hay que darle 10 días o quizás 15, porque mantiene niveles de azúcar alto en la sangre que condicionan y facilita que esa infección progrese, se mantenga más tiempo digamos, en el ambiente. Aparte de eso, el diabético tiene cambios biológicos internos que inducen a llevarlo más rápidamente hacia la unidad de cuidado intensivo cuando tiene el COVID, porque el diabético tiene una inflamación crónica interna en sus órganos que la produce el aumento del azúcar, y justamente el COVID lo que produce es una inflamación, activa esa inflamación crónica y agrava la situación. Entonces eso lleva como consecuencia que en el diabético nosotros tenemos que luchar para que mantenga un buen control metabólico, niveles de azúcar adecuados, bien dentro de los normales, parámetros normales, con fines de que no se debilite su cuerpo y no lleguen a la unidad de cuidado intensivo con esta crisis de COVID que tenemos actualmente, esta pandemia. Lo mismo pasa con las personas que están en obesidad. En la obesidad hay un proceso inflamatorio crónico activo, donde se produce una serie de hormonas que se llaman citoquinas. Esas citoquinas presionan la respiración del obeso, le producen dificultad para respirar, le producen trastorno de los colesterol, de la grasa en la sangre, colesterol y triglicéridos, le producen hipertensión arterial. Esas hormonas citoquinas se agravan y entonces se producen con más fluidez durante el virus, la infección por virus, y esa entonces aumenta la cronicidad y digamos el estatus de ese obeso que no puede manejarse clínicamente bien. Por eso nosotros insistimos en que el obeso debe tratar de perder peso, porque cuando pierde un 10% de su sobrepeso, no tiene que perder 50 ni 60 libras. Con 10% de su sobrepeso que pierda, ya se regulariza todo esa hormona internamente y puede tener facilidades para una mejor calidad de vida, para enfrentar esta situación. Y todo en el diabético como en el obeso, doctor, cuando se presenta la situación de COVID, está presente, es determinante el factor de la inflamación. Claro, porque esa inflamación crónica activa se agrava con el COVID. Entonces, lo que nosotros queremos es que el diabético y el obeso, si le da COVID, no lleguen tan fácilmente a la unidad de cuidado intensivo, porque el paso de un estatus natural a la unidad de cuidado intensivo es más rápido a un diabético y a un obeso que a una persona normal. Y esa es la lucha que tenemos, orientando y educando a los diabéticos
ayudándolo a través de programas como este tuyo, que le oriente, que le sirva de guía para darle prioridad a su estatus metabólico, a su condición de aumento del azúcar, a su tratamiento para la diabetes, lo mismo que el que está en sobrepeso u obeso, a su tratamiento para adelgazar, para tratar de bajar 10 libras, 20 libras, que con 10 libras se regulariza todo internamente. Se ha podido ver las estadísticas internacionales, así lo demuestran, que un 10% de reducción de peso es suficiente como para que ese obeso regularice su colesterol, su triglicéridos, su hipertensión arterial, adquiere una mejor calidad de vida, es lo que hablamos nosotros. Entonces, esas recomendaciones que permanentemente las lleva como especie de precaución, de tratamiento, el diabético y el obeso en tiempos normales, ahora se refuerza con esta endemoniada pandemia. Hay ese cuidado extra ahora de que antes de que te vayas a infectar, toma estas medidas y baja rápidamente de peso. Claro. Inclusive fíjate que todas las estadísticas, cuando se hablan del COVID, se menciona que los diabéticos, que los hipertensos, que los obesos deben tener precaución, pues son comorbilidades que se agravan con el asunto del COVID. Y es por eso, porque producen dificultad respiratoria, colapsan los pulmones y entonces entran rápidamente a la unidad de cuidado intensivo donde necesitan una conexión de oxígeno directa para poder mantenerse con vida. De manera tal que un diabético que esté mirando nuestro programa, si mantiene sus niveles adecuados de azúcar en la sangre, con el tratamiento que le indicó su médico, es un diabético que se aleja cada vez más de la unidad de cuidado intensivo en caso de que sea afectado por un virus. Y por eso entonces es que uno nota, y ahí mi teoría que me la ha dado la vivencia de este año y tanto que tenemos con la pandemia, de que hay personas con diabetes, hay personas bien gordas que han sido contagiadas por el COVID, sin embargo han salido ilesos. Esos casos, científicamente, no sé si pudiese haber una explicación porque no hay un parámetro para el comportamiento y los efectos que produce esta enfermedad en las personas. Bueno, realmente, fíjate, en el obeso a veces se ha presentado una paradoja, y es que hay obesos que no llegan a la unidad de cuidado intensivo con el virus, pero la gran mayoría, sí llega. Y entonces, pues lógicamente, eso es lo que nosotros queremos, que no lleguen, porque normalmente un obeso puede tener dificultad respiratoria, lo que llamamos la apnea del sueño. Son roncadores por excelencia. O sea que una persona con apnea del sueño, que hay bastante, tiene más riesgo si es contagiada por COVID. Claro, porque es que el COVID produce colapso interno de los pulmones, le dificulta el mecanismo de la respiración. Y si ya es una persona que está usando un aparatito de oxigenación porque tiene apnea del sueño y tiene ese virus que le contamina los pulmones y le colapsa el intercambio oxígeno pulmonar, eso pues lógicamente lo agrava más la situación y le produce una desaturación de oxígeno que se ve en el oxímetro, el aparatito que nos pone en los dedos. Correcto. O sea que es importante que ese obeso que tiene ya apnea del sueño trate de bajar un 10% de su exceso de peso para que pueda compensar y equilibrar mejor su balanza interna. Porque de lo contrario, si le agarra el COVID, como estamos expuestos todos, pues va a ir a la unidad de cuidado intensivo más rápido que cualquier otra persona. Normalmente se supone que los que estamos vacunados, que tenemos las 2 vacunas, no vamos a entrar a la unidad de cuidado intensivo, pero ciertamente eso no exonera el que entremos, porque la infección sigue. Si usted está vacunado con sus 2 vacunas, como es el caso nuestro, y nosotros andamos sin mascarilla, sin lavarnos las manos higiénicamente cada momento, sin mantener el distanciamiento social, eso puede provocar una infección de nuevo, aún con la vacuna, y usted puede caer entonces en un estatus donde la vacuna ya no le funciona. Ese estatus pues lógicamente le agrava más la situación y puede llegar a la unidad de cuidado intensivo, aun cuando se supone que la carga que usted tiene inmunológica impide que con la vacuna esa carga inmunológica aumentada llegue usted a la unidad de cuidado intensivo.
pero en medicina 2 por 2 no son 4, sino 18. Y menos con el COVID. Y menos con el COVID, que es un virus que, como se ha visto, está creando defensa, mecanismos de defensa, se muta, es decir, que fabrica mecanismos de defensa para no depender del tratamiento agresivo que se le está dando, que cada día se descubren nuevas fórmulas y moléculas para combatirlo, pero él sigue dividiéndose y buscando la alternativa para colarse en la población humana. Y personas que padezcan diabetes para las vacunas, ahora que hay cierta aprehensión para recibirlas por parte de algunas personas, una persona con diabetes, no hay ninguna contraindicación, no hay alguna prevención respecto a que se pueda vacunar o cuándo o cómo. No, realmente no hay ninguna aprehensión en eso, no puede tener los diabéticos. Diabético se puede vacunar en cualquier momento. No hay dificultad en ese sentido, ni hay temor de que pueda provocarle algún cambio interno en su biología. El diabético bien controlado es una persona normal. Se considera que vive tanto tiempo como una persona normal, un diabético bien controlado. Por tanto, no tiene que tener temor para la vacuna. Hay personas que le tienen temor a la vacuna porque le produce trombos en la pierna. Eso fue una vacuna de la AstraZeneca que no llegaba al país todavía. Llegó una pequeña cantidad, proporción que se le puso a los médicos inclusive. En principio no hemos tenido ninguna desafortunada noticia en ese aspecto con la AstraZeneca. Es decir, que todas las vacunas son funcionales, deben aplicarse. El dominicano que no se la haya aplicado debe procurar ponérsela, porque esa es la única fórmula de nosotros tener una garantía suave de que no nos vamos a infectar y de que no vamos a llegar a la unidad de cuidado intensivo. Ya. Doctor, hay una situación en la parte profesional de ustedes, los médicos, quizás usted me pueda responder por su caso particular, aprendizaje científico, aprendizaje sobre la práctica con esta enfermedad que vino aparentemente de la nada, aunque hay teorías que sostienen lo contrario, pero bueno, para las mayorías hemos aceptado que esto vino, quién sabe de dónde y cómo. Su experiencia científica profesional, su aprendizaje con el COVID-19. Bueno, el COVID nos ha dado una enseñanza increíble a toda la clase médica, porque cuando empezó no sabíamos con qué combatirla, ni cómo combatirla, si no fuera con la medida higiénica que hemos mencionado al principio. La mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, eso era lo único que había. Después se comenzaron a probar antibióticos para la enfermedad pulmonar. Se comenzó a inventar con la ivermectina y con otros elementos para prevenir la enfermedad. Usted dijo inventar o experimentar. Experimentar. Ya. Experimentar porque el experimento es un invento. Medicina, eso es un invento. Pero realmente es un experimento de utilizar la ivermectina, por ejemplo, en pacientes donde se consideraba que la ivermectina pues, mejoraba el cuadro, prevenía el cuadro y hacía que la enfermedad no progresara tan rápidamente. Hay personas que han tomado siempre la ivermectina y nunca le ha dado. Eso es un asunto de experimentación. Hay otras que lo han tomado y les ha dado. Le ha dado. Inclusive nosotros tuvimos la infausta noticia de perder a un compañero de clase de Facultad de Medicina, que fue ministro de Salud, que fue defensor de la ivermectina, un teórico y un investigador de principio, y que siempre estimulaba al consumo de la ivermectina como una fórmula para prevenir el COVID, y que en él, pues, desafortunadamente perdió la vida por el COVID. Entonces, lo que quiero decirle es que realmente para nosotros es una experiencia increíble, que ha sido muy, muy diversa. Hemos adquirido conocimientos diversos en ese sentido, en cuanto a la inmunología, en cuanto al tratamiento, en cuanto al seguimiento y a la prevención de esta enfermedad. Una experiencia del caray. Hemos tenido experiencias pues, dramáticas de pacientes que, aun cuando se han sentido bien,
de un momento a otro colapsan con problemas circulatorios, con broncopulmonares que le infectan los pulmones, que le trancan la oxigenación pulmonar. Y realmente ha sido muy dramático. Personas jóvenes que se han ido hace tiempo por este COVID, que ha sido un virus desastroso y que ha acabado con la humanidad. Fíjate que en Europa, por ejemplo, en este momento ya se está hablando de una tercera, probable, una tercera dosis de vacuna para fortalecer las 2 dosis que ya se han dado, con fines de fortalecer más el aspecto inmunológico y la defensa del organismo humano. A su modo de ver, ¿tendría sentido esto? Claro, contra esta enfermedad. Es decir, que eso puede ser posible, porque baja muy rápido la defensa. En algunas personas baja muy rápido la IgG y la IgM, el balance que deben tener en el cuerpo. Entonces esa defensa pues bajan rápidamente y necesitan de nuevo una probable inyección. Como toda la vacuna, hay un reforzamiento al año. Se supone que al año debemos recibir nosotros un reforzamiento, pero en Europa ya hay países que están contemplando dar una tercera dosis de la vacuna frente a la variante esa que está en la India y que está bajando a Europa. Ya está en Europa metida el de la India, que es bastante letal. De manera tal que ese es un virus que muta muy fácilmente, que busca un mecanismo de defensa para mantenerse vivo frente a la población y hacer perjudicar a todo ser humano. Y en la India ha habido una situación catastrófica con las muertes y los contagios. Claro. Después que ellos aparentemente tenían la situación bajo control. Sí, los crematorios, la gente la quema en los parques porque las funerarias no dan abasto y han tenido que utilizar ese mecanismo como un coadyuvante para prevenir la contaminación de la mayoría de la población, porque allá hay bastantes seres humanos y hay una contaminación, un acercamiento muy directo. La mascarilla ya, pues lógicamente, es fundamental, porque cuando no se tiene mascarilla, hablando, ya uno expulsa. Si no hay distanciamiento social, expulsa ya bacterias de los pulmones, de la faringe, de la boca, que le caen al medio ambiente y contaminan. Entonces es muy importante esa parte. La mascarilla ha sido vital para poder prevenir un poco y bajar la estadística mala que ha provocado este virus, tan dramático y tan perjudicial. En el caso de República Dominicana, nosotros hace apenas 2 meses teníamos una situación casi a punto de colocarnos en los estándares de mejor manejo, de mejor situación estadística en cuanto a porcentajes de infectados y de letalidad y de ocupaciones de camas UCI. Sin embargo, hemos visto que recientemente, hace un par de días, las medidas de restricción han vuelto, han retrocedido para hacerse tomar y ejercer con mucho más energía. ¿Hasta dónde usted ve con preocupación los números, las estadísticas que tenemos y una posible tendencia? No sé hasta dónde usted habrá evaluado esa posibilidad. Sí, realmente, fíjate, hay una preocupación a nivel de la clase médica en sentido general. No solamente por los casos que han aumentado, que se están viendo, sino por el comportamiento ciudadano. Ya. Comportamiento muy deslucido, muy fuera de la realidad, muy lejos de lo que debe ser comportamiento de un ciudadano disciplinado, que piensa en él, que piensa en su familia, en sus hijos, que no trata de contaminar a los vecinos, ni a sus familiares, ni a sus amistades cercanas, que es un ciudadano que se comporta a un nivel educativo muy importante, porque esta pandemia le ha dado una experiencia también a los ciudadanos comunes, que te hablan de reforzamiento inmunológico como si fueran médicos, y te hablan de la IgG y de la IgM, y cómo deben estar, te hablan de la PCR como si nada. Entonces es muy importante que la preocupación que tenemos los médicos, que muchos ya hablan de que cerremos el país, eso es una convicción que hemos llegado porque realmente vemos la población a través de los noticiarios y vemos a través de los programas de televisión cómo hay sectores que todavía usan la fiesta clandestina, que no usan mascarilla, que los jóvenes
están muchos rechazando la vacunación. Hay muchísimas utopías que se han fabricado, como que a usted le está inyectando algo metálico, que se pone una moneda en el sitio de la inyección y se queda ahí, algo metálico. Es decir, que son muchas las controversias que ha originado este virus y no se dan cuenta de que realmente lo único que tenemos a mano es para prevenir la mascarilla. Mascarilla y mascarilla es lo más importante. Entiendo que sumado la vacuna también. Eso es claro, y la vacuna. Ya. Los jóvenes que no se han vacunado, los que están resistentes a vacunarse, están cometiendo un tremendo error, un flagrante error. Entonces, en eso es que tenemos que insistir, en que se saquen eso de la cabeza, Ya. que no se dejen llevar de las malas interpretaciones que se leen no en los periódicos, sino en esta vía del Internet, que es una fuente de contaminación muy fuerte, de informaciones erradas, que llegan también a decir cosas baladíes que realmente preocupan. Muy cierto, muy cierto. Estoy de acuerdo con usted en eso, doctor. Mire, vamos a hacer una pausa comercial para que continuemos conversando no solamente de esto que tiene que ver con COVID, sino con otras partes, que es básicamente del manejo de toda su carrera del área de la endocrinología. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venimos en breve con el doctor Félix Manuel Escaño. Bien, doctor, como le decía, saliéndonos por ahora del COVID, porque es posible que dentro del conversatorio volvamos a caer en ese tema, usted durante años ha tenido una carrera muy fructífera, ha estabilizado el buen vivir o el vivir de muchas personas, muchos jóvenes también, en un aspecto que quiero preguntarle, la obesidad infantil y la obesidad juvenil. Los jóvenes, así como hacen muchos con las vacunas, que la ponen a un lado, no le prestan la atención debida, piensan que pueden comer lo que sea, cuantas veces sea, sus dietas muchas veces están cargadas de unos cuantos productos solamente nocivos muchas veces. Entonces, esa obesidad que se nota es más creciente cada día en jóvenes y hasta en niños. Me gustaría que nos hablara de eso. Sí, realmente, fíjate, el sobrepeso ha aumentado en la pandemia. Algo importante tener pendiente, el reposo. Oh. El reposo y el hecho de estar acuartelado en la casa, si se quiere, eso ha favorecido el que haya un mayor aumento de la ingesta nutricional. ¿Ya ustedes los médicos han percibido hemos eso? Percibido eso, de que ha aumentado en la pandemia el sobrepeso y la obesidad. Y entonces ese sobrepeso y esa obesidad, pues lógicamente, se deben a circunstancias normales que han sido violadas. Por ejemplo, sabemos que para que el corazón dé latido, para que el cerebro funcione, necesita calorías. Las calorías salen de los alimentos que nosotros consumimos. Todo lo que nosotros consumimos se convierte en azúcar. Entonces, como un plato de arroz y habichuela y se convierte, el cuerpo lo transforma en azúcar porque es la fuente energética más importante para que el corazón dé latido, para que el cerebro funcione, para que la sangre circule en las paredes de la arteria. Bueno, entonces así la cosa, eso llama un índice glucémico. Eso produce un índice glucémico que no es más que el aumento del azúcar en la sangre después que usted ingiere una comida. Es el índice glucémico, entonces se ha podido percibir que está muy alto en nuestro medio porque se consume mucho azúcar, una dieta muy azucarada. No tiene que ser mucha proteína. Nosotros tenemos que las fuentes principales de energía, de calorías, son las proteínas, la grasa y los carbohidratos, los azúcares. Tanto la proteína como los azúcares producen 4 calorías cuando nosotros los consumimos en el cuerpo, pero la grasa produce el doble, 9 calorías. Ya. Por eso es que uno dice que tiene que cuidarse de la grasa. Pero resulta que la comida que le gusta a nuestros jóvenes, a nuestros niños, son las comidas grasosas, las que están cargadas de azúcar, las que están cargadas de sal. De sal, doctor, grasa. Claro. Porque déjeme hacerle un paréntesis ahí, y no sé los televidentes que también piensen igual que yo, pero estamos acostumbrados a pensar
que grasa es cosas fritas, queso, huevos, carne, eso es grasa. Algo con sal puede catalogarse que de graso también. Sí, fíjate, tú sabes que los jóvenes, los niños son muy fanáticos de las comidas rápidas. Sí. La comida rápida aporta mucho sodio, mucho cloruro, mucha sal, aporta mucha grasa, aporta mucho azúcar, las bebidas energizantes, hipercalóricas. Entonces esos núcleos de alimentos, de nutrientes, le proveen al cuerpo demasiadas calorías. Si a eso se le suma el que los jóvenes y los niños no están haciendo actividad física precisamente por el COVID, por no exponerse, por no salir de la casa, por mantenerse en la casa, haciendo su tarea de la escuela, del colegio, pues eso lógicamente conlleva a una disminución también del consumo de calorías producto del ejercicio. Se acumulan más calorías en el cuerpo y entonces ha dado como entrate que está consumiendo muchas calorías diarias y eso le está provocando aumento de peso. Ese aumento de peso, ¿qué está provocando en los niños? Aumento de la presión arterial. Hay niños y jóvenes que tienen presión arterial alta ya. ¿Y cómo se detecta eso, doctor? Porque si en los adultos no se manifiesta con evidencias para darse cuenta, en un niño y en un En un joven. adolescente se confunde mucho porque le da dolor de cabeza, le da mucho mareo, le da a veces tienen temblor porque le dan bajones de azúcar por el aumento del sobrepeso, que produce hipoglucemia y tienen temblor, nerviosismo. Entonces, hay un sinnúmero de síntomas que pueden pasar desapercibidos por el estado anímico del joven, que siempre está activo. Se confunde, como se confunde, por ejemplo, la presencia de diabetes, que en los niños hay un síntoma que es típico, que es la orinadera en el diabético. Esa orinadera en el niño se confunde por su actividad y porque tiene mucho calor y porque se mueve mucho, puede darle mucha orinadera y no se da cuenta los padres de que puede ser una diabetes que esté sutilmente instalándose. En esos casos de niños orinando mucho y que no se controlan sus esfínteres en la cama, se orina en la cama después de los 5 años, son niños que hay que hacerle un análisis del azúcar porque probablemente tengan una diabetes sutil que no se estén dando cuenta los padres y le achaquen eso a que tiene conflictos emocionales, por eso se orina en la cama, que esos conflictos le producen esa orinadera, o que tenga problemas de mucha actividad física durante el día y eso le produzca orinadera en la noche, o que tome mucha agua. Hay que recordarle a los papás que muchos niños, y el diabético más, cuando orinan mucho pierden líquido y eso le produce una sensación de sed al cuerpo. Entonces toman mucho más Toman agua. mucha agua. Yeah. Entonces eso es para equilibrar el desbalance que se le produce por la pérdida de líquido por la orina, que se pierde el sodio, potasio, cloro, y esa pérdida de electrolitos le induce a tomar más agua. Entonces toman agua, se levantan a tomar agua, es un síntoma primordial para detectar diabetes en los niños. Se levantan a tomar agua, no solamente que hacen pipí, sino que se levantan y toman agua, le da mucha sed. Ya es un síntoma que al día siguiente el papá tiene que hacer un análisis de azúcar en la sangre, probablemente, preferiblemente en ayunas y 2 horas después de un desayuno que incluya un vaso de jugo azucarado, con fines de determinar si es que está manejando niveles de azúcar elevados. Entonces eso es muy importante porque esa orinadera se acompaña de sed y muchas veces se levantan a tomar agua y ese es un dato muy importante a tomar presente porque como ocurre en la noche y en la noche estamos durmiendo, generalmente los padres no le dan mucha mente, no le dan mucha bolilla, claro. Y es que están desarrollando una diabetes por ahí. ¿Y una diabetes infantil es irreversible igual que en los adultos? Mira, la diabetes infantil generalmente se acompaña de un daño profundo del páncreas, donde la producción de insulina es 0. ¿Cómo? No se produce prácticamente insulina. O sea que es más cruenta la aparición de diabetes en niños. En niños que en adultos. Generalmente se debe a virus, por virus, precisamente. El proceso, como estamos en la pandemia, virus que producen necrosis
o daño del páncreas y no produce insulina. Y entonces hay que inyectar la insulina de inmediato, porque las pastillas no dan abasto. Ahora, hay niños que aumentan de peso, que producen una distorsión del manejo de la insulina con el azúcar, producto de la obesidad. En esos niños se comportan así como un adulto y se podría funcionar con pastillas. Pero que el médico tiene que determinar en cada caso de qué tipo de diabetes se trata, porque hay que hacer otras pruebas adicionales, anticuerpos, antidiabéticos, que pueden orientar al médico a pensar que se trata de una diabetes donde hay un cero producción de insulina, o donde hay producción de insulina. También se mide la insulina en sangre, se mide las otras hormonas que produce el páncreas, como es el glucagón, que es la otra hormona que produce generalmente el páncreas, insulina y glucagón. Entonces, esas dos hormonas, midiéndola en sangre, podríamos nosotros determinar si se trata de una ausencia total en la fábrica de insulina del páncreas o si se trata de una deficiencia parcial de la fábrica de insulina del páncreas. Entonces, de esa manera, los niños, los adolescentes, se puede determinar y descifrar si estamos frente a un diabético ya que va a necesitar insulina o si vamos a necesitar pastillas como en el papá o en el adulto para tratarle su diabetes. Y el tipo de comida que ingieren los jóvenes y los mismos niños, su dieta, influye, es determinante, supongo, para que pueda ser proclive a temprana edad desarrollar ese niño o ese joven diabetes. Mira, todo lo que provoque aumento de peso, cuando el niño aumenta de peso, fuerza, por así decirlo, sus órganos hormonales internos y eso produce un exceso de hormonas. En el caso de los niños obesos, produce un hiperinsulinismo, es decir, que hay mucha insulina en sangre. Llega un momento en el cual el páncreas, de tanto trabajar tan precozmente, se cansa y cae en deficiencia. Entonces, ese es el problema, que de mucha insulina caen a poca insulina y entonces ahí entran en una diabetes. Eso es muy importante tenerlo presente. Por eso en muchos niños, cuando se le está declarando la diabetes, comienzan haciendo bajones de azúcar. Son niños que van a la escuela, cuando hay escuela normal, que desayunan un conflé con azúcar, por ejemplo. El azúcar del conflé le produce un estímulo directo al páncreas que fabrica mucha insulina. La insulina le consume el azúcar del conflé, pero también le consume el azúcar que normalmente todos debemos tener, que es de 60 a 100 miligramos por mililitro. Entonces, esos 60 a 100 miligramos, con esa insulina además, inducida por el azúcar del conflé, produce un bajón de azúcar y entonces los niños entran en una hipoglucemia, que uno le hace un nivel de azúcar y está en 60, o está en 50, está en 40, dependiendo del nivel que tenga, menos de 60, menos de 70, entonces ahí ya son los síntomas. Esos son niños que pueden convulsionar inclusive y confundirse su cuadro con una epilepsia. Y con el ritmo de vida que en estos momentos pues llevamos en la sociedad, ¿cómo un padre o una madre, o ambos a la vez, pueden encauzar a que el niño o el joven tengan una mejor alimentación con productos adecuados? Porque los productos más prácticos son los que vienen en caja, le echas un poco de leche, o los que pones en el microondas, los calientas y ya te los comes. La vida ha avanzado, ha evolucionado. Claro. ¿Cómo los padres pueden decir, déjame ver cómo cuido a mi hijo? ¿Qué orientación? Bueno, lo más importante es aumentarle el consumo de vegetales y de fruta, que son dos elementos nutricionales muy importantes que tenemos en nuestra mano y que pueden equilibrarle la balanza a cualquier persona. Consumo de vegetales y fruta en vez de lo tradicional del arroz, de la habichuela. Para que haya un equilibrio. Para que haya un equilibrio. Entonces, ese consumo de vegetales y de fruta puede ayudar a ese niño a manejarse mejor cuando está en sobrepeso. Y a los padres también cuando están en sobrepeso. Acuérdate que con un 5 a un 10% de pérdida de peso que tenga una persona en sobrepeso es suficiente para manejarse, equilibrar su balanza interna. No tiene que perder 30 ni 40 libras, con 5 a 10% del exceso de peso. Si tiene 60 libras de más, el 5%
de esos 60 libras de más, son 3 libras, 10 apenas, 3 libras, 10 libras. Con 10 libras que pierde ese paciente, esa persona, ya organiza todo su esquema interno del colesterol, de los triglicéridos, de la presión arterial, que es un dato muy importante que le sube inmediatamente a los pacientes cuando están en sobrepeso, la presión alta. Es decir, que son mecanismos que identifican que el paciente está equilibrado o no metabólicamente y que necesita un acercamiento más al médico para lograr una estructuración nutricional más adecuada. Una pregunta, doctor, sencilla, pero que nos rige a muchos. ¿Por qué es tan fácil engordar y por qué es tan difícil rebajar? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces, sobre todo cuando estamos en personas con el deseo de aumentar de peso, que quieren aumentar de peso, que a veces les es difícil aumentar de peso. Y es producto de que hay una alteración metabólica interna, ya sea por una, digamos, indisposición para asimilar la grasa, la proteína, los ingredientes normales que ingerimos. Por ejemplo, hay personas que tienen déficit de la lactasa y le produce, cuando toman leche, producen gases y eso produce un desorden nutricional que invade y le aleja del consumo de la leche y de los derivados lácteos, porque ya eso le produce un alejamiento bestial de ciertos alimentos. Esa persona entonces se mantiene delgada, tiene dificultad para aumentar de peso. Esa es una persona que necesita una orientación nutricional adecuada para, primero, evaluar su alergia a ciertos alimentos y, segundo, ver si realmente esa condición de déficit de esa enzima que agarra la lactosa de la leche y la puede desbaratar y convertir en energía adecuadamente. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado está la facilidad de aumentar de peso. ¿Por qué hay tanta facilidad? Bueno, porque nosotros generalmente hacemos comidas azucaradas. Tú te tomas una taza de chocolate en la mañana con un pan. A media mañana tienes una hambre atroz, porque el chocolate con azúcar en la mañana te despertó la relación insulina que produce el páncreas con la producción de glucosa en la sangre. Es decir, que la insulina que produce el páncreas baja el azúcar. Y al bajar el azúcar lentamente, te produce una ansiedad y un nerviosismo por comer, que a las 10 de la mañana tú tienes que tomarte una gaseosa con un pastelito. Entonces, a las 2 horas, normalmente cuando comemos a las 2 horas ya debe estar todo arreglado. A las 2 horas tú tienes una hambre atroz y lo que te da deseo de comer al mediodía, comida, tu arroz, habichuela y carne. Yeah. Pero si hace un postre, a las 4 de la tarde estás buscando una merienda. Entonces la merienda es un heladito, un juguito, una frutica. Y entonces ahí te despierta el apetito de nuevo y a las 7 de la noche, antes de que termine la telenovela, ya tú estás buscando una cena. Y antes de acostarte también estás buscando otra cena, otra colación, como decimos. Ya ahí hay un acúmulo gigantesco. Hay un cúmulo gigantesco de calorías, producto de ese estilo de alimentarse, donde los azúcares están jugando un papel importante. Ese tipo de dieta la usamos nosotros en las personas que quieren aumentar de peso. Ya. Y realmente le conviene y aumentan de peso. Lo hemos visto que aumentan fácilmente de peso. La persona que consume un postre después de cada comida aumenta más fácil de peso que cualquier otra persona. Entonces el asunto básicamente para adquirir peso, para engordar, viene por la ingesta de azúcares. Claro, y para despertar en la relación insulina con el nivel de azúcar en la sangre, porque la insulina es la hormona que más aumenta de peso. Y el principal estimulante de la fábrica de insulina es el azúcar. Y si yo decido erradicar de mi ingesta todo lo que sea dulce, que sepa dulce, ¿resuelvo mi problema? ¿Me cuido? ¿O puede producirme alguna deficiencia? No, porque como dije, todo lo que tú comes se convierte en azúcar. Yeah. Es decir, que tú no vas a necesitar azúcar. No vas a necesitar azúcar simple, que es como le llamamos los carbohidratos simples, que es el azúcar refinada o el azúcar crema, la miel de abeja, que también es un carbohidrato simple, la melaza, que también es un carbohidrato simple.
Es decir, que son elementos que llegan directamente al cuerpo, como azúcares, como carbohidratos puros. No necesariamente tiene que llegar como el plátano que tú te comes, la billatía, la batata, que se decompone en el cuerpo y se transforma en azúcar. Esos carbohidratos que tienen los víveres, los cereales, la pasta, la fruta, los vegetales, son carbohidratos complejos y el cuerpo lo maneja mejor. Lo maneja mejor y entonces es más fácil para el cuerpo. Perder peso, por ejemplo, cuando tú no ingieres azúcar común, cuando tú eliminas los dulces, los bizcochos, los helados, eso aprovecha el cuerpo y entonces tiene que metabolizar más rápido lo que tú consumes y transformarlo en azúcar. Y de ahí viene que tú puedas perder más peso, fue más fácil. Ya, o sea, antes de ir a la pausa, si yo acostumbro a comer plátano maduro, es distinto a si acostumbro a comer plátano verde. Claro, plátano maduro ya está en un proceso de fermentación muchas veces, donde se ha convertido los ingredientes que tiene internos en azúcares. Tiene más azúcar que un plátano verde. Y si yo cambio el azúcar blanca o crema y endulzo con miel de abeja, ¿gano algo? No es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ya. Porque la miel de abeja es un carbohidrato igual, donde tiene fructosa, que tiene dos moléculas tiene un disacárido que se llama fructosa, que tiene una molécula de glucosa y otro de la misma fructosa de las frutas. Y esa miel de abeja, por ejemplo, para tú endulzar una limonada o un helado de tamarindo que requiere mucho azúcar, pues son muy ácidos. Si tú le echas 5 cucharaditas de azúcar al jugo, de miel de abeja tienes que echarle 7 probablemente porque endulza menos, pero es mayor cantidad de calorías, porque la diferencia son 10 calorías. Una cucharita de café tiene 5 gramos. 5 gramos son 20 calorías de azúcar. 5 gramos de miel de abeja son 20 calorías de azúcar también. Y ahí está el azúcar que uno necesita diario. Exactamente, entonces ya tú tienes ahí en 5 cucharitas diarias de café, tienes 20 calorías, de ahí tienes tu azúcar para tu cuerpo 24 horas. Pero lo que quiero decirte es que muchas veces tú necesitas más cucharaditas de miel de abeja para endulzar el jugo que de azúcar. Muy cierto, muy cierto. Y entonces eso conviene más utilizar a veces el azúcar más que la miel de abeja, que es natural y entonces se confunde mucho. El ciudadano lo confunde más porque es natural, que viene de la abeja y que eso se consigue y que no tiene procesamiento biológico ni bioquímico y que como es natural eso no produce ningún daño. Eso los diabéticos también se confunden mucho con la miel de abeja. La consumen porque es natural. No se dan cuenta que es un azúcar que le llega al cuerpo directo, que el cuerpo lo metaboliza como azúcar común. Tiene muchas calorías. Y el diabético que no tiene insulina suficiente como para organizar la orquesta después que come, entonces le queda dando vueltas ese azúcar y ahí cuando le hacemos el análisis el azúcar le da altísimo. Wow, qué interesante. Con el doctor Escaño se aprende. Vamos a la parte final del programa y hablaremos, cuando vengamos de la pausa, de ingerir frutas. ¿A qué hora se puede ingerir frutas sin mayor riesgo? Venimos en breve. Muy bien, interesante conversatorio que hemos sostenido en esta ocasión con el doctor Félix Manuel Escaño. Doctor, mire, las frutas en la noche es agradable comerlas y las personas que trabajamos mucho en el día es quizás el tiempo más fácil, más hábil que uno tiene de comerse, por ejemplo, en estos tiempos de mango, que es la fruta, pienso, que más azúcar tiene, aprovechar y comerse 2 o 3 mangos de noche. Hay un mito, la fruta debe comerse después de las 6 de la tarde. Mira, ese mito viene de una entrevista que le hicieron a un director de una academia de Venezuela de belleza, de esa academia que preparan a las jóvenes para reinas de belleza. Sí.
A él hicieron una pregunta de cómo él se hacía para mantener a esa chica con tan bajo peso o con peso que fuera competitivo para los torneos de belleza. Entonces él dijo que habían patrones de alimentación donde cortaban la fruta, no podía comer fruta a partir de las 6 de la tarde. Eso era un esquema. Lo mismo que habían otras alteraciones que le provocaban que esas jóvenes se mantuvieran en peso. Pero eso salió publicado en una revista y todo el mundo siguió haciéndole los pasos en esa escuela. Se mantiene ese mito. Pero realmente nosotros permitimos que las frutas se consuman a cualquier hora, porque es un adicional que nosotros le damos al cuerpo de calorías, que dependiendo de la fruta, sí va a ser la proporción de calorías que aporten. Sabemos que hay frutas que tienen más carbohidratos que otras. Por ejemplo, el mango, el guineo, las uvas, el níspero, el zapote, son 5 frutas que tienen más carbohidratos que las otras. No quiere decir que las otras no tengan, pero tienen un poquito más. Entonces, esas son frutas que se consumen en pequeña proporción. Si tú te comes un mango, ya te comiste un mango, pero trata de comértelo mediano, no un mango de a libra, por supuesto. Claro. Mediano y que ya te lo comiste y que tú disfrutes inclusive mucho la semilla, Claro. chupando bien la semilla. O sea que tú trates de consumir un mango mediano y ya tú estás en el argot del consumo de fruta. Pero hay personas que uno le dice, cómese un mango, y no se comen uno, sino que se comen una batea de mango. Sí. Entonces ese es el peligro. La cantidad es lo importante. La cantidad y la hora, ¿verdad? Y la hora. No, la hora no es tanto, porque la hora depende de lo que tú hayas ingerido durante el día. Por ejemplo, si tú comes bien al mediodía y cenas con un plato de fruta, no importa la cantidad de fruta ni la hora que tú comas, porque tú estás equilibrando lo que ingeriste al mediodía, que comiste arroz, pollo, habichuela, plátano pasado por el caldero, ensalada, todas esas cosas, y tú le diste una carga fuerte de calorías al mediodía. En la noche tienes que darle un equilibrio, bajando calorías, para que el cuerpo pueda metabolizar esa carga fuerte que tú le diste al mediodía. Lo que usted mencionaba, la parte de equilibrar. Equilibrarlo. Si tú vas en la noche a tener una cena familiar, que no puedes estar, y que no, que yo estoy a dieta, no puedo comer, entonces tú al mediodía te vas ligero para que en la noche puedas disfrutar tu cena. Pero es una convicción muy personal que tú debes tener, donde tú al mediodía haces un caldo sin carne, te comes un plato de fruta con una lonja de jamón o de queso, y en la noche te comes tu filete, tu bistec, tu parrillada de carne, sin problema. Entonces es un asunto de compensación y de equilibrio. Por eso la fruta, no tengo problema con la fruta de noche, ni en ningún horario. Claro, lo ideal sería que si va a consumir fruta para suspender una comida, una alimentación, que lo haga todo a la vez. No que coma fruta a las 4, a las 5 otra fruta, a las 6 de la tarde otro pedazo de piña. Claro. No, sino que a la vez. A las 7 de la noche un plato de fruta y ya. Bien. Esa es tu cena. Como tema final, doctor, quisiera que le dediquemos un par de minutos de nuevo a la diabetes. Fíjate, en la diabetes tenemos modernamente algunos parámetros que estamos utilizando. Y es, primero, una prueba que se hace a nivel de la orina para determinar si el diabético ya puede tener predisposición a un daño de los riñones, que es una de las alteraciones, de las comorbilidades más importantes que produce la diabetes. Daño de los riñones, daño de la vista, daño de la circulación. Entonces hay análisis de orina que ya permiten ese avance terapéutico. La otra cosa es que en el diabético se está usando mucho ahora la bombita. ¿Qué es la bombita? Una bombita que se usan para disparar insulina según el cuerpo la necesite, sobre todo en los diabéticos niños, en los infantiles, que tienen dificultad para llevar un menú, una dieta adecuada. Y entonces cuando consumen algo dulce, el cuerpo necesita más insulina y el aparatito le tira la insulina. Es una bombita que se utiliza mucho actualmente en los diabéticos tipo 1 y que nos ayudan a nosotros a compensar y a equilibrar para mantenerle el nivel de azúcar adecuado, lo más equilibrado posible y que tengan una mejor calidad de vida. Bien. Doctor, agradecemos mucho su participación aquí en la hora 22. Espero no pase mucho tiempo y pueda visitarnos de nuevo, sacar un poquito de tiempo, de su ocupado tiempo, para orientar a los televidentes de este programa. Cómo no, mucho gusto, Gregory, de nuevo.
por tu invitación y pienso que estoy a tu disposición cuantas veces me necesites. Muy amable, muy amable. Gracias. Félix Manuel Escaño, doctor endocrinólogo, ha estado con nosotros en la hora 22. Hasta mañana, si Dios quiere.